¿no? Les he puesto también el capítulo 2, donde hablamos un poco más sobre la transferencia de calor, la energía, la radiación. Y ahora vamos a entrar a este capítulo 3, que habla de las propiedades de la sustancia pura. Ahora dirigimos nuestra atención, dice, al concepto de sustancias puras y la presentación de sus datos. Sistema simple. Un sistema simple es aquel en que los efectos de movimiento, viscosidad, cizallamiento del fluido, capilaridad, tensión anisotrópica y cambios de fuerza externos están ausentes. O sea, simplemente sí, es que existen algunas condiciones mecánicas que pueden afectar al sistema, como algunas fuerzas producto de la viscosidad, de capilaridad, de tensión estática y otros campos de fuerza externos que no se los toma en cuenta, ¿no? No se los toma en cuenta. Se dice que la sustancia homogénea es continua. Eso quiere decir que tiene todas las propiedades termodinámicas en todas las partes. Y que es una sustancia pura, ya hemos dicho que es una sustancia pura, ¿no? Ya. Ejemplos de sustancia pura, ya hemos hablado: agua, mezcla de agua líquido y vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, mezclas de gases como aire, siempre que no haya cambio de fase. Cuando ya hay cambio de fase, ya no se puede hablar de una sustancia pura, en el caso del aire particularmente. Cuando hay cambio de fase, cuando llegamos al punto de ebullición, bueno, no de ebullición, más bien hablaríamos de punto de licuefacción o punto de congelamiento, ya no podemos hablar de sustancia pura, ¿no? Sustancia pura solamente sería en el estado gaseoso. En el estado gaseoso. Muy bien. Bueno, otra vez, estado. ¿Qué es el estado? Es el conjunto de propiedades termodinámicas que definen el estado, ¿no? Definen el estado. Estas propiedades pueden mostrarse en una gráfica, como por ejemplo, en una gráfica presión versus volumen versus temperatura, ¿no? En estos tres ejes, más bien, nosotros podemos encontrar un punto tridimensional, ¿sí? Y podemos encontrar una serie de variaciones de algunas propiedades. Esta, por ejemplo, vendría siendo una isóbara, esta vendría siendo otra isóbara, esta vendría siendo otra isóbara, ¿sí? Y esas isóbaras, si juntamos la presión, el volumen y la temperatura, por ejemplo, vamos a encontrar estas gráficas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y dónde están esos puntos? ¿De dónde salen esos puntos? ¿De dónde salen? Bueno, vamos a volver más en un momento más a esta figura tridimensional. Pero vamos a hablar primero de una condición donde tenemos nosotros aquí un cilindro, y en este cilindro hay agua, ¿ya? Podemos considerar que nuestro sistema es la masa de agua, porque es una masa que está bastante bien definida en este volumen de control, ¿ya? Este volumen de control. Y el agua está a una temperatura de 20 grados y a una atmósfera, ¿ya? A una atmósfera.
Eh, supongo que estoy a nivel del mar, por eso digo que es una atmósfera, ¿sí? Y además tengo mm, este émbolo, este pistón o émbolo, ¿sí? Que no tiene peso, ya, no tiene peso. Y tampoco tiene fricción. No tiene peso y no tiene fricción, ¿ya? No tiene peso y no tiene fricción. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, yo les pido, vayan a traer agua. Agua. ¿De dónde? No de la pila, porque, bueno, de la pila también puede ser, porque el momento que ustedes abren la pila, ese momento prácticamente sale a la presión atmosférica. Entonces la presión del agua que ya ha salido del grifo, ya está a la presión atmosférica. Dentro del grifo, dentro de la línea, posiblemente está una presión mayor, pero el momento que se abre a la atmósfera, está a la presión atmosférica. Y les digo, vayan a traer agua que esté a 20 grados centígrados. El estado, el estado del agua, ¿sí? A una atmósfera y 20 grados se conoce como líquido comprimido o líquido subenfriado, líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿ya? Así es como se conoce, ¿sí? El agua a la presión atmosférica, ¿sí? Se conoce como líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿ya? Entonces, yo voy a poner el agua en este recipiente que es un cilindro donde yo tengo un émbolo que está flotando, ¿ya? Está flotando. Entonces, yo quisiera que me digan las propiedades de el agua en estas condiciones. ¿Me pueden decir cuál es la presión? Por favor, los que pueden hablar, digan, hablen pues. Si no, yo no sé si ustedes me están escuchando, están viendo lo que estoy haciendo o no. Enciendan un ratito su micrófono y digan sí, no, a ver. ¿Qué variables termodinámicas tengo de esta agua contenida en este cilindro? Presión y temperatura. Presión y temperatura. ¿Puedo obtener la masa? ¿Podría obtener la masa? Sí, ¿no? ¿Puedo pesar? ¿Y puedo obtener volumen? Sí, también, ¿no? Esa masa va a tener un volumen, ¿sí? Y entre el peso y el volumen, yo puedo encontrar la densidad o su recíproco, que es el volumen específico, ¿no? El volumen específico. Naturalmente, también puedo encontrar su energía interna, porque tengo la temperatura. Puedo encontrar su entalpía y puedo encontrar su entropía, ¿ya? De esta porción de agua que yo tengo acá, ¿ya? Bueno, yo quiero que todos vayan a sus tablas de vapor. Mándenme una manito los que tienen tablas de vapor. Tienen tablas de vapor a la mano.
Ya aquí tengo a Jorge Fernando. ¿Qué más? ¿Qué más? Macuchapi, Bautista. Hernán García. Bueno, muchos compañeros con Dori Mamani, muchos tienen sus tablas de vapor. ¿Ya? En esas tablas de vapor, ¿ya? Yo quiero que vayan a las tablas que dice tablas de vapor saturado para el agua. Tablas de vapor saturado para el agua. Ya está, Inge. Ya. Yo quiero que me digan qué es lo que qué tiene en esas tablas de vapor saturado. ¿Cuál es la primera fila? ¿Con qué empieza ese vapor saturado? ¿Con qué empieza? Temperatura, Inge. Ya. Al lado de la temperatura, ¿qué hay? Presión. Presión. Ya. Al lado de la presión, ¿qué letra hay? P sub F, volumen específico del líquido saturado, Inge. Ya tenemos B sub F, tenemos el volumen de la parte líquida. Al lado tenemos BFG o B sub G. B sub G. B sub G. Ese es el volumen de la parte gaseosa. Luego tenemos U U sub sub F. F. U sub G F es U la sub energía interna. La F es para el líquido, ¿ya? La F es para el líquido. U sub G, G es para el vapor. U sub Fg quiere decir la resta del vapor menos el líquido. Y luego tenemos Hg, H sub F, HUFG, SF, SG, SFG. Y ahí nos quedamos, ¿no ve? Esos son todos los estados termodinámicos. Esos son todos los estados termodinámicos, ¿ya? Entonces, si yo tengo una presión, a esa presión le corresponde una temperatura de saturación. Y ahora, si siguen avanzando vayan avanzando en las tablas termodinámicas, van a encontrar ahora unas tablas que en vez de empezar con la presión, empiece con la temperatura o al revés. Antes empezaba con la presión, ahora empieza con la temperatura o al revés, ahora empieza con la temperatura y después sigue la presión. Pero siguen siendo tablas de vapor saturado. Yo quisiera que, si alguien tiene duda sobre esas tablas, mírenlas, revísenlas y si tienen alguna pregunta, me hagan alguna pregunta sobre esas tablas. Todos han podido identificar, todos han encontrado estas tablas. Sí, Sí. Sí, ingeniero. Muy bien, ya. Entonces no necesitamos ir a revisar las tablas, aunque en el libro, en la parte final también tenemos las tablas, ¿no? Tenemos también las tablas.
aquí voy a usarles nomás, por si acaso, para compartir y que ustedes puedan ver. Y ahí pueden ver la tabla, ¿no? ¿Ven en la pantalla la tabla? Sí, ingeniero. bien. Sí, se ve. Ya, entonces aquí tenemos las temperaturas. Aquí tenemos las presiones, que están en megapascales. Tenemos dos volúmenes específicos. Otra vez, B sub F es la parte del líquido, B sub G es la parte del vapor, U sub F es la energía interna de la parte líquida, U sub G es la parte gaseosa, HF es la parte del líquido. ¿Qué es HFG? Es simplemente la resta de G menos F. G menos F. Por eso, HG es 2501. Menos 0 es lo mismo, ¿eh? Pero ya en el segundo. 2505 es la resta de HG menos HF. Esto es HFG. Esto es la resta, HFG es la resta de HG menos HF. Y así tenemos para la... A ver, quiero que me digan, ¿qué es eso? Ustedes díganme. Ese es el volumen específico del líquido, ¿no? Muy bien, esto, Para gas. volumen específico del vapor o la parte gaseosa. Energía interna del líquido. Energía interna de la parte del gas. Entalpía de la parte líquida. Diferencia entre el gas y el líquido. Entalpía de la parte gaseosa. Entropía de la parte líquida. Diferencia entre la parte gaseosa menos la parte líquida. Y entalpía de gas. Si ustedes ven, cuando la temperatura es 0, ¿sí? Para 0, la energía interna es 0. La entalpía es 0. ¿Sí? Es 0. Ya, entonces es un nivel de referencia exclusivamente para el agua. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando nosotros vemos las gráficas que yo les he mostrado, en esas gráficas que les he mostrado, ustedes tenían una presión. En esa gráfica tridimensional, ustedes tenían una presión, un volumen específico y una temperatura. Entonces, esas gráficas que ustedes ven, presión versus volumen versus temperatura, se obtienen precisamente de estas tablas, Cuando yo busco temperatura, presión y volumen, puedo poner en los tres ejes
es igual que cuando yo tengo en geometría analítica, yo tengo la ecuación de una esfera, yo tengo los puntos X, Y y Z y tengo el radio, ¿no ve? Y yo puedo ir dibujando mi esfera. De la misma manera, yo puedo ir dibujando esas figuras tridimensionales con estas tablas. ¿Y cómo han salido estas tablas? Han salido de manera experimental, de manera experimental. Entonces, ya sabemos que las propiedades termodinámicas que definen un estado, ¿sí? Que definen un estado. Por ejemplo, este estado es diferente a este estado, diferente a este estado, ¿sí? Y con dos variables termodinámicas yo ya puedo definir las otras variables termodinámicas. Yo solo necesito dos y las otras dos me van a permitir encontrar las otras variables termodinámicas, ¿ya? Ahora, no solamente hay tablas, ¿no? No solamente hay tablas. Ahora, existen apps donde yo pongo la temperatura, la presión o ambos y voy a obtener todas estas otras variables, ¿ya? Todas estas otras variables. Ya vamos a ir viendo, una de ellas se llama el Thermonator, que ya les voy a ir explicando más adelante. Entonces, voy a volver a la gráfica que les había mostrado. Voy a volver a la gráfica que les había mostrado antes para que continuemos a partir de ahí. Un segundito, por favor. Ya, entonces, cuando tenemos agua a presión atmosférica y una temperatura ambiente, decimos que el agua está como líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿ya? Ahora, yo voy a poner una velita en la parte baja de este cilindro, ¿ya? Voy a poner una velita. Entonces, en el estado 2 dice el líquido alcanzado la temperatura a la que comienza a hervir. O sea, yo pongo la velita y va a calentar, va a calentar, va a calentar, ¿sí? Va a calentar. Y yo quiero preguntarles, ¿qué pasa con el volumen de esta masa que tengo en este cilindro? ¿Qué pasa con el volumen cuando yo la empiezo a calentar? Incrementa, Inge. Ah, Incrementa mucho. Inge, al ser líquido no va a ser constante su volumen. Tal vez el vapor, sí, un poco de vapor va a haber, pero líquido no creo que varíe mucho. Ya.
¿ya? No varía mucho, correcto. Pero sí varía, ¿no ve? Sí varía. ¿Por qué? Porque si usted se fija, ese es el principio, por ejemplo, de un termómetro, ¿no? Un termómetro digital, no digital, un termómetro común de mercurio. ¿Por qué va cambiando el volumen? Porque va aumentando la temperatura, ¿no? Es sensible a la temperatura, aumenta su volumen. Por eso es que vemos nosotros, a medida que va aumentando la temperatura, va subiendo ese volumen. En el caso del agua, ¿sí? Es mínimo, ¿sí? Esto podemos reflejarlo con esta figura, ¿ya? Con esta figura, ¿sí? Aquí yo tengo temperatura versus volumen, ¿no? Entonces, yo he calentado del estado 1 al estado 2, o sea, voy a subir la temperatura hasta 100 grados, ¿sí? Mientras sube hasta 100 grados, ¿sí? Todavía se conoce como líquido comprimido, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el volumen, el cambio, el delta es mínimo, pero sí hay un incremento del volumen. Sí aumenta, pero no es considerable ese aumento del volumen, ¿ya? No es, no es, no es importante. Bueno, voy a ir ahora del estado 2 al estado 3. Estamos del estado 2 al estado 3. Del estado 2 al estado 3. En el estado 2 lo que hemos hecho es llegar hasta los 100 grados, ¿no? Hemos puesto la velita y ha llegado a los 100 grados. ¿Qué pasa del estado 2 al estado 3? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que permanece constante? Su presión, Inge. La presión permanece constante. ¿Qué más permanece constante? La La temperatura. masa, la La masa, temperatura también, la temperatura también permanece constante. Esto es raro, ¿no ve? ¿Sí? Y pese a que la vela está encendida, pero no aumenta la temperatura. La presión tampoco aumenta. ¿Y qué es lo que aumenta? el volumen. Se podría decir que el volumen. El volumen, ¿no? Porque aquí vemos que el volumen ha aumentado al estado 3. ¿Por qué ha aumentado? ¿Quién me puede decir por qué ha aumentado? El Porque el vapor. líquido ya ha pasado a su punto de ebullición y se ha generado vapor y ha aumentado. Ese vapor ha hecho Exactamente, variar. exactamente. Parte del agua se ha convertido en vapor. Entonces aquí, en el estado 3, yo puedo ver dos fases, ¿no? Una fase líquida, aunque aquí se ve del mismo tamaño, pero es menos, y una fase gaseosa. ¿Sí? Hay dos fases. Y lo que permanece constante es la presión y la temperatura. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Pero lo que ha variado es el volumen. El volumen. Ahora, pregunta. ¿Qué hubiera pasado si sobre ese émbolo yo hubiera puesto una piedra? ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto una piedra? El ¿Qué volumen hubiera permanece aumentado? constante y la presión aumenta. La presión, La Inge. presión hubiera aumentado, hubiera subido. Ya, muy bien. La presión va a aumentar, ¿no ve? La presión va a aumentar. La presión es la que va a aumentar. Pero como no pesa nada y este volumen se desliza nomás, no hay problema, va subiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo yo reflejo eso en mi gráfica? ¿Cómo reflejo en mi gráfica? Yo reflejo de 2 a 3, sigue a 100 grados, ¿sí? Sigue a 100 grados, ¿sí? Pero en el estado 3 tengo dos fases. Tengo dos fases. Tengo una fase, ¿sí? Líquida y una fase gaseosa. Tengo las dos fases están
coexistiendo, coexistiendo, ¿ya? Entonces, en el estado 3, yo no puedo hablar de un volumen del líquido ni un volumen del gas, ¿sí? No conozco. Yo sé que hay un volumen específico para el líquido y hay un volumen específico para el gas. Por eso es que en las tablas yo voy a tener B sub F y B sub G. B sub F, B sub G. Entonces el punto 3 no está determinado porque este punto 3 podría estar aquí o podría estar casi llegando a 4. Muy bien. Lo primero que tenemos que aprender es que el punto 2 se llama, ¿sí?, punto de líquido saturado. El punto 1, ¿cómo se llama? ¿En qué estado está el agua? Está como líquido comprimido, o líquido subenfriado, Enfriado. enfriado. Muy bien, muy bien. Ok. Cuando llega al punto 2, ¿en qué se convierte el agua? líquido saturado, Líquido saturado. Muy bien, líquido saturado. Y cuando llega al punto 3, ¿qué decimos? ¿Cómo le llamamos eso? Mezcla saturada. Le llamamos mezcla saturada o también le llamamos mezcla líquido-vapor. Líquido-vapor, ¿ya? Ok. Ya. En el estado 4, ¿sí?, prácticamente desaparece el líquido, la temperatura permanece constante, la presión permanece constante, pero todo lo que hay dentro del cilindro es exclusivamente vapor. Ya no hay nada de agua en el estado 4. Entonces, a ese punto 4 le llamamos le llamamos punto de vapor saturado. Punto de vapor saturado. ¿Ya? Repetimos. Habíamos empezado con líquido subenfriado, hemos llegado a líquido saturado, hemos llegado a mezcla líquido-vapor o mezcla de vapor saturado y finalmente hemos llegado al punto 4 que es vapor saturado. Vapor saturado. Hasta ahí la presión y la temperatura permanecen constantes. ¿Ya? Ok. Ya no tengo aquí nada de agua, es puro vapor, puro gas, puro vapor. Y yo sigo calentando, sigo calentando. La temperatura otra vez vuelve a subir, ¿sí? Otra vez vuelve a subir, caras, en vez de subir otra vez, ¿sí? Y voy a llegar al punto 5, donde la temperatura ya es de 300 grados y la presión permanece constante, ¿sí? Ese punto, el punto 5, se llama, ¿qué se llama? Vapor saturado, sobrecalentado. Ah. Vapor sobrecalentado. ¿Ya? Vapor sobrecalentado. Eso se llama vapor sobrecalentado. ¿Ya? Ahora, yo quiero que se den cuenta de una cosa. Entre 2 y 4, la temperatura es de 100 grados, permanece constante. ¿Ya? A ese calor, porque para llevar de 2 a 3, para calentar de 2 hasta 3 y de 3 hasta 4, yo necesito energía, necesito calor, necesito el calor de esta vela. Aunque permanezca constante el calor, hay un calor. ¿Sí? Ese calor se llama calor sensible o calor latente. ¿O qué creen que se llama?
Digan lo que crean, ¿qué creen? ¿Qué piensan que es? ¿Calor sensible o calor latente? ¿Y por ¿De qué qué? punto, Inge? ¿Del punto 2 al punto 4? Al punto 4 o hasta el punto 3 también, o de 3 a 4. Calor ¿Qué, sensible. qué dices, compañero sensible? Sí, sensible. Sí, sería sensible, Inge, porque no cambia de estado. Calor sensible, Inge. No, más bien es calor latente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo metiera mi dedo, ¿sí? Si yo metiera mi dedo, no sentiría ningún cambio. Imagínense que en vez de agua, estamos usando alcohol. ¿Ya? En vez de agua estamos usando alcohol. A ver, busquen a qué temperatura hierve el alcohol a nivel del mar. Busquen en internet un ratito y dígame a qué temperatura hierve el alcohol a nivel del mar. El alcohol etílico, el alcohol que nos gusta. O busquen temperatura de ebullición del alcohol etílico a nivel del mar. 78.3 grados centígrados al ingeniero. Sí, igual, 72,3 grados centígrados. 72, ya. Ya. Bueno, todavía está alto, todavía está alto. Deberíamos buscar otro compuesto más frío. Buscaremos el punto de ebullición del amoníaco, el amoníaco. Menos 33,4 grados. 33, ya vamos a poner, o sea, lo que nos está diciendo que para el amoníaco, en vez de 100, aquí es 33 grados, ¿no? 33 grados. Ahora, Menos, Inge. negativo, Sí, sí, ¿no? negativo. Negativo. Entonces yo meto mi dedo ahí, ¿sí? Y voy calentando. ¿Voy a sentir algún cambio? ¿Mi dedo va a sentir algún cambio? O mejor todavía, voy a poner un termómetro, no mi dedo. Voy a poner un termómetro. ¿Qué va a indicar el termómetro en el punto 2? Menos 33, ¿no ve? En el caso del alcohol va a indicar 72 o 78, ¿no ve? Pero un segundito. Ya. Entonces, les decía que si fuera alcohol, un cachito. Luchito, te llamaré en un ratito, papito, por favor. Ya. Les decía, jóvenes, que si yo pongo un termómetro, va a mantenerse a 100 para el caso del agua, a 78 para el caso del alcohol, y para el amoníaco a menos 32 o menos 33. No va a sentir. Y si el termómetro fuera mi dedo, ¿sí? No es un calor que se siente, por eso se dice que es un calor latente, no se siente. Entonces, cuando la temperatura permanece constante, se dice que es un calor latente. En cambio, el calor para haber llevado desde el líquido comprimido hasta el líquido saturado es un calor sensible.
sensible, porque yo pongo mi dedo, estaba a 20 grados, ha ido subiendo 30, 40, 50, hasta que ha llegado a 100 grados. Cuando llega a 100 grados, ya no aguanto, no tengo que sacar mi dedo, porque yo puedo sentir. Entonces, de 1 a 2 es calor sensible, de 2 a 4 es calor latente, pero en 4 ocurre otro fenómeno. Ah, no, como ya es solo vapor, ¿sí? Otra vez se empieza a sentir el termómetro y empieza a subir, sube hasta 300. Entonces, de 4 a 5 es un calor sensible. Repito, ¿cómo es el calor de 1 a 2? Ustedes contesten. Sensible. 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 Calor de 2 a 3. Latente. 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 Calor de 3 a 4. Sensible. Bueno, latente, No, latente. latente. Calor de 4 a 5. Sensible. Sensible. Perfecto. Sensible, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Ahora es a 100 grados. Estamos a 100 grados, ¿lo ve? 100 grados. Me gustaría poder dibujar sobre esta misma gráfica. No sé si puedo hacerlo o no. No tengo aquí un lápiz. Ya. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya. Aquí tengo otra gráfica. Miren, aquí tengo otra gráfica. Esta gráfica, que es 0.01 megapascales, ¿cuánto serían kilopascales? ¿A cuánto equivale 0.01 megapascales en kilopascales? Tienes que multiplicar por 1000, nada más no recorrer 1, 2, 3. Y 10 kilopascales, Inge. 10 kilopascales. Esta es 100, este sí es ya 100 kilopascales, ¿no ve? Sí, 100 kilopascales. Ya. Ok. Vamos a tener la temperatura de La Paz. La temperatura de La Paz. ¿A cuánto hierve el agua en La Paz? 87 grados. Aproximadamente 87 grados. Ya. O mejor todavía, ¿cuál es la presión atmosférica de La Paz? 495 milímetros de mercurio. Ya. Conviertan eso a kilopascales, por favor. Conviertan eso a kilopascales. Sesenta y 65,99, Inge. Ya. Yo quiero que en las tablas de vapor que ustedes acaban de ver, en las tablas, encuentren si existe esa presión y si existe una temperatura correspondiente. En las tablas que acabamos de ver. Quiero que me digan, viendo sus tablas, ¿sí? Pueden entrar con la presión o pueden mirar en la misma
línea de las tablas en megapascales si corresponde o si existe la presión para la ciudad de La Paz. ¿Existe o no existe? Con los números exactos, no, Inge. A ver, ¿cuánto es en kilopascales? ¿Cuánto sería en megapascales? ¿Cuánto sería 495? En kilopascales es 66 kilopascales. ¿Ya? O en megapascales sería 0.076, ¿no ve? Sí, 0.066 megapascales. Ya, vamos a hacer una cuestión aquí. Vamos a poner para poder trabajar un ratito accesorios. Recupera aquí, Paint. Ya. Un ratito. Vamos a presentar esto. Ya, aquí estamos, ¿no ve? Esta es nuestra tabla y nosotros aquí tendríamos nosotros estaríamos entre estos dos números, ¿no ve? Estaríamos entre aquí y entre esto. Porque ¿cuánto sería para nosotros? 0.0. ¿Cuánto sería en megapascales? 495 milímetros de mercurio. ¿Están viendo, jóvenes? ¿Me escuchan? 0,066 mega sería. Así sería, ¿no ve? 66. 0,76. 66. Ah, 66. Ok. Entonces, yo estaría aquí, justo estaría entre estos dos. No, aquí tengo 0.057 y el siguiente es 0.0773. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a aprender a interpolar, ¿ya? Interpolar. Interpolar quiere decir, esto para mí es el punto X1 y corresponde un Y1. Y este es el otro punto, el punto X2. Y este es el punto Y sub 2. ¿Y qué tengo aquí? Yo tengo Y sub 3. Esto para mí, este punto de medio es Y sub 3. Y yo quiero encontrar X sub 3. O si quieren X, ¿no? Mejor vamos a poner Y nomás, no Y sub 3, sino Y. Sí, Y. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está esta curva? ¿Dónde está esta curva? Yo tengo, la curva es la siguiente. Yo tengo una curva que va así, una recta, y de ahí va aquí. Esto para mí tiene una temperatura y esto representa una isóbara. Esta es una isóbara. Isóbara. ¿Ya? Y yo tengo otra temperatura aquí, otra. ¿Sí? Más o menos por aquí, la otra. Y esta va así. ¿Ya?
esta tiene una temperatura, esta tiene otra temperatura, ¿sí? Diferentes temperaturas. Voy a hacer un poquito más claro aquí y voy a dibujar aquí punteado la temperatura. En cambio, esta tiene otra temperatura. Pero esta representaría la de 85 grados, esta representa la de 90 grados. Su presión, ¿sí?, es 0.05, que sería esta. Y la otra presión sería 0.07. Y yo tengo 0.66, yo tengo algo en el medio. A medida que hay más de estas isobaras, a medida que hay más de estas isobaras, ¿sí?, yo puedo encontrar, vamos a hacer con otro color, yo puedo encontrar una curva así y la otra curva así, uniendo las temperaturas de saturación y uniendo las temperaturas de vapor saturado, uniendo las temperaturas de líquido saturado y vapor saturado, ¿sí?, yo encuentro estas líneas y encuentro esta gráfica, ¿no? Ahora, cuando yo estoy interpolando, estoy agarrando un punto intermedio entre este y este otro, ¿no? Entonces, al de arriba le llamo X1, Y1. Al de aquí abajo le llamo X2, Y2. Y en este caso yo tengo Y y yo quiero encontrar X. A medida que yo me acerco y más chiquito es la distancia entre dos puntos, ¿sí?, yo puedo encontrar con una ecuación de una recta, ¿no?, X menos X1 sobre Y menos Y sub 1. Estoy fallando con mis letras, aquí voy a escribir mejor. X menos X sub 1, Y menos Y sub 1 es igual a X2 menos X sub 1 sobre Y sub 2 menos Y sub 1. ¿Ya? Entonces tengo X1, X2, tengo Y1, Y2 y tengo Y. Quiero encontrar X. Esto es lo que quiero encontrar, X. Entonces, vamos a ir poniendo aquí. X1 había sido 85. X2 es 90. ¿Sí? Y sub 1 es 0.05783. Y sub 2 es 0.0773. Y tengo este valor Y. Y es 0.066, que es la presión atmosférica de La Paz. Entonces, de aquí despejo X y quiero que me digan cuánto sería la temperatura que corresponde para la presión de 495 milímetros de mercurio o 0.066 megapascales. ¿Qué temperatura había correspondido? O sea, en otras palabras, ¿a qué temperatura hierve el agua en La Paz? ¿Pueden obtener, por favor? Hagan ustedes rapidito. Inge, me salió 88,32.
88,32 Celsius. Corroboramos los demás. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo está? Está bien, Inge. Ya. Entonces, quiere decir que la temperatura de ebullición del agua va a depender dónde estemos, ¿no? Va a depender de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica es menor, la temperatura también va a ser menor. Y si la presión es más alta, la temperatura va a ser más alta, ¿no? Va a ser más alta, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga una olla de presión? ¿Alguna compañera me puede explicar para qué sirve? No solo una compañera, ¿no? Porque ahora todo el mundo cocina. ¿Alguien me puede explicar, algún compañero o compañera, me puede explicar para qué sirve una olla de presión? Sería para cocinar alimentos que naturalmente requieren una temperatura muy elevada y en un largo periodo de tiempo. Ya, correcto, ¿no? Digamos, a mí me gusta la lengua, pero la lengua es muy dura. Y si yo la hago cocer en una olla común, ¿sí? Toda la mañana voy a tener que esperar para que se cueza esa lengua, para que se cocine esa lengua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en La Paz, por más que quiera, no va a subir de 88 grados, 88, 32. No va a subir. En cambio, si yo pongo una olla de presión, ¿qué es lo que estoy haciendo al poner una olla de presión? Lo que estoy haciendo es poner, ¿sí? En este mismo, aquí tengo, esto. En este mismo recipiente, ¿sí? Yo le voy a poner una tapa. Una tapa bien cerrada, ¿sí? Y lo que ocurre es que cuando llega a 85, la presión aquí aumenta, porque aquí tengo agua, ¿no ve? Aquí tengo agua. Pero llega un momento en que el agua ya se convierte en vapor, ¿sí? Si no tuviera la tapa o si la tapa estuviera abierta, ¿sí? Voy a tener la misma presión atmosférica, porque el vapor se va a poder salir, ¿sí? Como el volumen, no tengo control sobre el volumen porque las moléculas se pueden salir por ese agujerito, entonces la presión sigue siendo la presión atmosférica. Pero si está totalmente cerrada, dicen, un ratito, aquí ya no puede hervir a 87 grados, 88 grados. ¿Por qué? Porque la presión interna ya no es de 0.066 megapascales. La presión aquí adentro ya es otra. Entonces, si yo pongo un manómetro aquí, voy a ver que aquí ya va a empezar a marcar, ya no va a ser 0, ya va a ser más, ya va a ser más. ¿Cuánto más? Va a depender de la temperatura a la que voy a llegar. ¿Sí? Entonces, la olla de presión sirve para que yo pueda alcanzar mayores temperaturas. Y con esas mayores temperaturas yo puedo cocer lo que está dentro de la olla
¿sí? Como dice el compañero, en menor tiempo y a mayores temperaturas. Si nosotros pusiéramos un manómetro en una olla de presión, veremos que va a aumentar la presión cuando llegue a la presión atmosférica. De ahí va a empezar a subir. Y si pongo un termómetro, también voy a notar que el termómetro va a subir, va a subir. Entonces, constantemente está subiendo este punto, constantemente está subiendo este punto. Es otra isóbara, ¿sí? Internamente, yo siempre voy a tener una mezcla líquido-vapor. Siempre voy a tener una mezcla líquido-vapor. Pero esto no puede soportar para siempre, ¿no? Si la presión es tan grande que esto puede explotar, puede explotar. Por eso que las ollas de presión tienen una válvula de seguridad, una pequeña válvula aquí y también su tapita tiene como un cono aquí, un cono que está sobre esta tapita y cuando empuja la presión empieza a salir el vapor por los lados y esta tapita empieza a silbar y empieza a girar y el vapor ya sale por todo lado, ¿no ve? Eso es su seguridad. Y si alguien tapa o le pone una piedra, entonces sale el vapor por su sistema de seguridad, ¿no? Y si se obstruye o algo pasa, aquí volamos todos, ¿no? Volamos todos. Esto es como una bala, si revienta es como una bala que va a impactar un pedacito de esta. Las ollas generalmente son de aluminio. Un pedazo de esta olla te entra como bala al cuerpo y te mata, literalmente te mata. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Lo que hemos aprendido hoy día es que para cada presión, que se llama presión de saturación, o al revés, para cada temperatura de saturación existe una presión de saturación. Para cada temperatura existe una presión de saturación. Y así también a medida que voy subiendo, voy bajando, voy bajando. ¿Dónde hervirá el agua a menor temperatura? ¿En el Alto o en La Paz? En el alto. En el En el alto. Alto. ¿Ya? ¿Dónde hervirá a menor temperatura? ¿En Potosí o en el Alto? Potosí. Potosí, porque está a más altura que el Alto, ¿no? Y puedo llegar hasta el Sajama, o puedo llegar al Illimani, o puedo llegar al Everest, y podemos calcular con nuestras tablitas cuánto es la presión atmosférica en el Everest, y vamos a ver a qué temperatura hierve el agua en el Everest. ¿Ya? Y además, ¿qué más hemos aprendido? Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Vamos a volver a compartir. Vamos a compartir. Compartir. Ya, entonces vemos aquí cómo uniendo estas líneas de líquido saturado, ¿sí? Y estas líneas de vapor saturado, encontramos la campana de Gauss, también así se llama, o
la campana de vapor saturado para el agua. Y así como hay para el agua, también hay para otras sustancias puras. Les hablaba yo del alcohol, les hablaba del amoníaco, les puedo hablar de otros refrigerantes como el R134, el freón, diferentes sustancias puras que tienen sus curvas y tienen sus tablas, ¿no? Entonces, esa unión se llaman, ¿sí? Se llama campana de vapor saturado, le llaman algunos campana de Gauss, ¿no? Pero, ¿cómo han encontrado esto? Han encontrado simplemente uniendo esos puntos, ¿ya? Bueno, yo voy a aumentar la presión, va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión, va a aumentar la temperatura, hasta que llego a un punto que se denomina punto crítico. En ese punto crítico yo no puedo distinguir entre el vapor y el líquido, ya no puedo distinguir, ¿sí? Ese punto se llama punto crítico. Ya no puedo aumentar más la presión. Allá ya no sé si es líquido o es vapor, ya no se puede. En cambio aquí, a bajas temperaturas, todavía puedo encontrar una región líquido-vapor. En este rango todavía puedo encontrar, aquí todavía puedo encontrar, o sea, 179 puedo encontrar, pero ya el punto crítico ya no puedo encontrar. Entonces, yo quiero que ustedes encuentren este punto crítico, ¿sí?, en la tabla de vapor y me digan a qué presión y qué temperatura corresponde. Pero ¿cómo voy a saber? En este punto, cuando ya no puedo reconocer, el valor de B sub G va a ser igual a B sub F. Así que vayan a sus tablas de vapor y díganme qué presión y qué temperatura donde B sub G es igual a B sub F. Ustedes vayan a las tablas y me van a decir qué presión y qué temperatura es donde B sub G es igual a B sub F. El lugar donde B sub G es igual a B sub F, ese lugar se llama punto crítico. Y se llama, el punto crítico tiene una presión crítica y una temperatura crítica. ¿Ya? A ver, ¿quién ya ha encontrado? ¿Quién ha encontrado? 373,95 grados centígrados, sí. ¿Cuánto es una vez más? 373,95, Inge. ¿Alguien más corrobora si es cierto? Sí, Inge. Sí, Sí, Inge, es correcta. Sí, Inge. Perfecto. Perfecto. Entonces, en ese punto, ya no puedo distinguir entre el líquido y el vapor. Ya no puedo distinguir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a subir estas diapositivas para que ustedes vayan estudiando, ¿sí? Vayan estudiando y tienen algunas, hay algunas las propiedades de las tablas. Ya les he enseñado cómo se encuentra los valores para interpolar. Ya les he explicado lo que significa interpolar, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a hablar de lo que es la calidad del vapor, pero ya tienen el material para estudiar. A partir de la próxima clase ya vamos a empezar a resolver problemas. Ustedes ya deberían tener bien claro lo que significa calidad y ya vamos a empezar a resolver problemas. Estudien, tienen aquí el material suficiente para estudiar. Así que voy a subir esto y nos veríamos el miércoles. Dios quiera que el día miércoles esté bien. Mañana me están haciendo una quimioterapia temprano y a veces me ponen la lona, pero
yo voy a hacer el mayor de los esfuerzos para estar el miércoles con ustedes. Yo creo que sí voy a estar, porque las dos anteriores veces sí me ha afectado a partir del cuarto, el quinto día, sí me he puesto mal, pero espero estar bien. Así que tienen el material, tienen para ejercitar y les dejo con el material. Nos vemos la próxima clase. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Hoy día hemos aprendido lo que es el líquido subenfriado o líquido comprimido. Hemos aprendido lo que es el líquido saturado, lo que es la mezcla líquido-vapor, lo que es el vapor saturado, lo que es el vapor sobrecalentado, lo que es la línea de líquido saturado, lo que es la línea de vapor saturado. Hemos hablado sobre el punto crítico y hemos encontrado, ¿sí?, la presión, perdón, la temperatura de ebullición según las tablas de vapor que corresponden para la presión atmosférica de La Paz. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Nos vemos la próxima clase. Lean este material que les he dado, por favor. Lean este material que lo estoy subiendo en este momento. Chao, jóvenes.